Cordial saludo, mi nombre es Yomari Pico Rangel, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, SEAD Bucaramanga, programa de agronomía. Voy a realizar la sustentación de los problemas de función. Como primer problema tenemos y nos dice que cuando se excava hacia el interior de la tierra, la temperatura aumenta en forma lineal a razón de 0,01 grados centígrados por metro de profundidad excavado. Tenemos que T es la temperatura, X la profundidad excavada y la temperatura de la superficie es igual a 15 grados centígrados. Entonces nos solicitan acá expresar una función que determine la temperatura en función de la profundidad excavada. Iniciamos identificando las variables en forma de texto para hacerlo un poco más sencillo. Tenemos que X es igual a los metros excavados, como nos decía acá, es la variable independiente. Tenemos a T como temperatura, que es la variable dependiente, porque la temperatura depende de la cantidad de metros que se haya excavado. Tenemos a M como los grados centígrados por metro de profundidad excavado, los grados centígrados que aumenta por cada metro, y tenemos que 0,01 grados centígrados. Y B, que es una constante, B la temperatura de la superficie. Es constante porque 15 grados centígrados va a ser igual siempre, porque es la cantidad de grados cuando se ha excavado 0 metros, va a ser siempre la misma. Entonces establecemos una función lineal donde colocamos que la temperatura en función de X es igual a los grados centígrados por por metros de profundidad excavado, ¿no? Entonces esto se multiplica por los metros excavados y se le suma la constante, se suma siempre porque pues va a ser igual, es la temperatura de la superficie. Entonces pasamos a resolver la segunda pregunta, nos dice ¿qué temperatura se alcanza a los 200 metros de profundidad? Entonces planteamos nuestra función y empezamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos que la temperatura en función de 200 metros es igual a el aumento por cada metro, que es 0,01, se multiplica por la cantidad de metros que nos dice acá que son 200, más la constante, que es el valor de la temperatura en la superficie, que es igual a 15. Resolvemos primero la multiplicación, 0,01 por 200 es igual a 2, y luego resolvemos la suma, 2 más 15 es igual a 17. Entonces tenemos que la temperatura en función de 200 metros excavados es igual a 17 grados centígrados. Tenemos acá pues la comprobación en GeoGebra, vemos que se ingresó la función y nos da la respuesta que es 17. Continuamos con la siguiente pregunta, nos dice ¿cuántos metros se tendrá que excavar para tener una temperatura de 100 grados centígrados? Entonces planteamos nuevamente nuestra función y reemplazamos los valores. Nos dice que la temperatura ya la tenemos, que es 100, que es igual a la cantidad de grados centígrados que aumenta por cada metro excavado, que también lo tenemos, que es 0,01, por la cantidad de metros excavados. Esta es la incógnita, nos lo están preguntando acá precisamente, no sabemos cuánto es, más la constante, que es 15, el valor de la temperatura en la superficie. Entonces necesitamos despejar X. Entonces para despejar X vamos a pasar estos valores al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos que como 0,01 está multiplicando, pasa a dividir, y como 15 está sumando, pasa a restar. Entonces tenemos que X es igual a 100 menos 15 sobre 0,01. Resolvemos lo que está arriba del fraccionario, que nos da 85. 85 dividido en 0,01 nos da 8500. Ese es el valor de X. Entonces tenemos que se tendría que excavar una profundidad de 8500 metros para alcanzar una temperatura de 100 grados como se planteaba arriba. Segundo problema, tenemos que una piscina tiene una cantidad inicial de agua, no nos dicen cuál es la cantidad inicial. Nos dice que luego comienza a llenarse de tal forma que el nivel del agua aumenta en una tasa constante de 6 centímetros por cada minuto aumenta 6 centímetros. Después de 20 minutos el nivel del agua es igual a 220 centímetros. Nos pide nuevamente expresar una función entre el nivel del agua en la piscina y que sea en centímetros y el tiempo que sea en minutos. También es una función lineal porque el aumento es constante, el aumento es lineal, cada minuto aumenta 6 centímetros. Entonces identificamos a Y como el nivel del agua final, que
tenemos es 220 centímetros. Tenemos a T, que es el tiempo que tardó el agua en alcanzar el nivel. ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzar 220? Pues 20 minutos. Tenemos a M como la tasa de llenado por minuto, que es 6 centímetros por cada minuto. Y tenemos a la X como la cantidad inicial, como la constante, que siempre va a ser igual, pero no sabemos cuál es porque el problema no nos lo dice. Entonces planteamos la misma función, que es la función lineal, que es Y igual a M por T más D. Entonces tenemos que nos preguntan qué nivel de agua tenía la piscina inicialmente. Entonces empezamos a reemplazar. Y ya vimos que es el nivel de agua final, 220. Acá lo colocamos igual a M, que es la cantidad de centímetros de llenado por minuto, que es igual a 6, por el tiempo. Sabemos que el tiempo es igual a 20 minutos, que fue lo que tardó en llenarse, tiempo en alcanzar 20 minutos, y la B, que es la constante, en este caso sería la X, que es la cantidad inicial. No sabemos cuánto es la cantidad inicial. Entonces resolvemos, 6 por 20 es igual a 120, y luego pues necesitamos despejar lo que está al ladito de la X para poder pues resolver la ecuación. Entonces 120 está sumando, pasa a restar, entonces tenemos que 220 menos 120 es igual a X, 220 menos 120 es igual a 100, entonces tenemos que el valor inicial del agua en la piscina es igual a 100 centímetros. Tenemos acá la comprobación en GeoGebra, planteamos la función y nos da como solución 100. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo transcurre para que el nivel del agua en la piscina sea 190 centímetros? Planteamos nuevamente nuestra función y reemplazamos los valores. Nos dice que el nivel del agua en la piscina esta vez no es 220 sino 190. Entonces reemplazamos el valor del agua en la piscina por 190. El valor del llenado por minuto, que es 6, por el tiempo. El tiempo no lo sabemos, es precisamente lo que me están preguntando acá. Entonces, y la constante, que es el valor que tenía inicialmente, que ya descubrimos en la ecuación pasada, que es 100. Y entonces necesitamos despejar la T, que es la incógnita en esta ocasión, que es el tiempo. Entonces vamos a cambiar lo que está a los laditos de la T. Entonces lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces como 6 está multiplicando, pasa a dividir, y como 100 está sumando, pasa a restar. Resolvemos primero lo que está arriba del fraccionario, que es 190 menos 100, que nos da igual a 90, 90 sextos. Dividimos 90 entre 6 y nos da un total de 15. Entonces sabemos que fue necesario que transcurrieran 15 minutos para que el nivel del agua en la piscina fuera igual a 190 centímetros. Tenemos aquí la comprobación en GeoGebra, colocamos la función y nos da un total de 15. Eso es todo, muchas gracias por su atención.